casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola, hola, pues aquí estamos de vuelta con esta segunda parte de Pongamos que hablo de Madrid. La primera se nos alargaba un poquito, así que quisimos hacerlo en dos, y hemos tenido todo tipo de problemas técnicos, no os podéis imaginar la cantidad de horas que le hemos echado, así que espero que lo valoréis, ¿verdad, papá? Pues sí, aquí estamos de nuevo después de haber resuelto un montón de esos problemas técnicos, haciendo de técnico de sonido y de narradores de podcast, dos oficios absolutamente nuevos. Yo reconozco que aparte soy extremadamente perfeccionista, las cosas como son, mi padre no tanto, entonces me gusta ofrecer la mayor calidad de audio, así que aquí seguimos con esta segunda parte. Si hay algo que noto mucho es el concepto de macrorestaurante, o lo contrario, un lugar muy pequeñito que suele ser un kebab, una hamburguesería, pues un lugar de comida rápida. Entonces siento que nos vamos un poco a los extremos. Y luego, si hay algo que también veo que se está perdiendo es el concepto de ir de tascas, de comer en una barra, del palillo en el suelo, como que es algo que parece ya muy del pasado, yo no lo suelo encontrar apenas ya en lugares céntricos. Entonces, bueno, quizá estas cosas también se verían como un poco más cochinas, más guarras, ¿no? Lo del palillo y tal, pero ya prácticamente estás obligado a comer en mesa. Ya no te puedes sentar o quedar de pie en una barra en muchos de los lugares, lo que quieren es que consumas, y además también veo mucha falta de menú del día, de una carta física, te ofrecen un QR, pues sí, todo más digitalizado, pero también un poquito menos cercano, esa es la sensación que yo tengo. Por no hablar de las cocinas fantasmas que hacen entregas a domicilio y que están muy de moda, y no son lugares en los que tú te puedas sentar a comer, es solamente para pedir a casa. Entonces, ¿cómo ves este cambio, sobre todo en la restauración, papá? Pues sí, la verdad es que una de las cosas que define a una ciudad desde luego es su hostelería. Y la de Madrid ha cambiado mucho en los últimos 30 años, eso no cabe duda. Yo recuerdo pues cuando era joven aquello de tapear, ¿no? Lo de salir pues a tomar una caña y acompañarlo de una tapa o dos cañas o las que se precisaran. En un tipo de local donde tú podías tomar esas cañas o podías comer. Eso ha cambiado muchísimo. Ahora, como tú muy bien dices, lo que hay son muchos restaurantes especializados, ¿no? Muchos restaurantes, unos de tipo gourmet, otros especializados en determinados tipos de comida. Y claro, pues uno echa en falta esa cosa de su Madrid de antes, ¿no? Ese Madrid o ese Antón Martín, ¿no? Donde decía Sabina que había más bares que en todo Noruega, ¿no? Hace muy poco, pues como sabes, estuvimos por ahí por Madrid, intentamos un día allí en el barrio de Bilbao tomar, pues eso, una tapa antes de comer, una cerveza. No fue posible, no encontramos ningún sitio donde te sirvieran una caña con una tapa. Tú podías comer en un montón de sitios, un montón de restaurantes, todos buenísimos, excelentes, pero eso otro se ha perdido. Y la verdad es que se echa de menos, se echan de menos determinadas cosas de eso que marca tanto a una ciudad, que es su hostelería en un determinado momento. Y respecto a los locales que estábamos hablando, estoy viendo mucho últimamente que los bajos comerciales se están convirtiendo en casas, como si no estuvieran funcionando los antiguos comercios. Y también como hay tan pocas casas, supongo que es la única forma de poder localizar más de ellas. Luego también muchas de ellas, por supuesto, se hacen Airbnbs, respondiendo a la legislación, ¿no? Entonces te encuentras pues gente sentada en la calle en una hamaca, fumando, tomando un botellín de cerveza. Esto también está cambiando mucho el panorama de las ciudades. Y esto hay que tocarlo porque el turismo en Madrid en los últimos años se está amplificando muchísimo durante muchos más meses, más gente, y el centro es increíble. Supongo que sigue habiendo hoteles, hostales, sigue habiendo ese concepto de turismo, pero el Airbnb también ha modificado mucho todo esto. Y me lleva un poco a lo de los comercios que hablábamos. Ahora veo mucho sitios de brunch, una cosa como muy hipster, ¿no? O como muy enfocada al turismo. Consignas de equipajes, franquicias, firmas de cosméticos extranjeras que antes, pues a lo mejor era muy complicado encontrarlas aquí. Tienes tiendas de souvenirs enormes que ocupan toda una esquina, macrotiendas de ropa, aunque esto también lo veo mucho, pues con las firmas independientes. Las mercerías, las zapaterías, la ropa de toda la vida se está extinguiendo en favor de firmas de ropa y de franquiciados.
Sí, no cabe duda, ¿no? Yo creo que hay una palabra que define un poco pues ese concepto muy bien, que es el tema internacionalización, ¿no? Madrid se ha convertido en este sentido en una ciudad pues mucho más parecida a otras ciudades cosmopolitas del mundo, ¿no? A un París, a un Londres, a un Nueva York. Yo recuerdo, y no es que esto lo recuerde, ¿cómo os diría yo? Con alegría, porque, bueno, también había cosas bastante cutres, ¿no? Ese Madrid de las películas de Tony LeBlanc, ¿no? Un poco pues o de, yo qué sé, de Paco Martínez Soria, incluso de cuando llegaba el inmigrante, ¿no? De ciertas zonas rurales a Madrid, ¿no? Eso hoy ha cambiado muchísimo. Madrid hoy es una ciudad que es un destino turístico internacional muy valorado y por tanto pues se llena de las cosas que ese destino turístico internacional busca. Y muchas veces lamentablemente lo que busca ese turismo es una equiparación con lo que sucede en otras ciudades del mundo. En ese sentido, Madrid pierde parte de su peculiaridad para adecuarse más a lo que son otras ciudades. Eso, hombre, pues tiene su parte buena en el sentido de que económicamente hace que la ciudad se mueva, que la hostelería pues haga negocio, que la gente trabaje, pero tiene su parte mala y es que se pierde personalidad. Y es una pena también que se pierda la personalidad de Madrid a ese respecto, ¿no? Pero bueno, como en tantas otras cosas, es difícil mantener un punto de vista claro sobre el asunto, ¿no? Parte buena, parte mala, grises, como siempre, yo soy poco de blancos y negros y muy de grises. Esto me lleva también a pensar que antes la gente se arreglaba la ropa. Había talleres específicos para esto, para zurcir, incluso para llevar un muñeco. Y ahora la gente dona o tira la ropa directamente. Supongo que hay una economía mejor que permite hacer todo esto, ¿no? Pero también me lleva a pensar en los grandes centros comerciales, como el Corte Inglés. Yo he pasado la infancia ahí, lugares donde tienes todo tipo de tiendas reunidas en un mismo espacio. Pero también está fallando mucho este concepto de negocio. Muchas veces la gente se va pues a la Gran Vía a comprar en sus firmas de ropa de franquicia y veo muchos centros comerciales que cierran. Esto también es algo que me llama mucho la atención. Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que aquí en esto Madrid yo creo que no es tan específico, ¿no? Madrid es un reflejo, perdón, de lo que pasa a nivel internacional, ¿no? En todos los aspectos. Hoy vivimos un tipo de mundo, una cultura de esquilmar continuamente los recursos, ¿no? De consumir cosas nuevas continuamente. Lo viejo hay que tirarlo, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues tú comprabas una botella de gaseosa y devolvías el casco viejo a la tienda para que te dieran la siguiente. Ahora la compras, la consumes y la tiras en un sistema de reciclado para que ese vidrio se vuelva a fabricar otra botella con ese vidrio, ¿no? Todo eso es, si lo pensamos realmente, es ridículo, absolutamente ridículo. Este es el mundo que estamos haciendo. Como tú bien dices, un mundo donde ya no se repara nada. Es decir, simplemente se compra nuevo y se tira en cuanto se usa. Estamos esquilmando los recursos. A ver, allí estoy hablando de una generalidad. Efectivamente, Madrid en esto no tiene ninguna peculiaridad específica, es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Y claro que se echa mucho de menos todo esto que dices, ¿cómo no? Eso que mencionas del Corte Inglés, claro, si nos hemos pasado pues tu infancia prácticamente comprando pues en el Corte Inglés, vamos, no quiero hacer tampoco apología de marca aquí, en cualquier otro lugar de esas características, ¿no? Y ahora pues todo eso efectivamente pues ha cambiado bastante, ¿no? Son diferentes las marcas, son diferentes las tiendas, son diferentes los modelos de consumo. Curiosamente los jóvenes también conducís menos, entonces queréis ir más al centro de la ciudad a comprar, a sitios que os pillen cerca de casa porque, bueno, pues antes los de mi generación estábamos deseando cumplir los 18 años para sacarnos el carné y eso hoy ya no sucede tanto. En fin, cambios de mucha índole que lógicamente afectan a Madrid como a cualquier otra ciudad del mundo. Lo que sí me parece importante destacar, que esto por ejemplo en Madrid antes no se encontraba, tenías que ir a Londres o a ciudades de ese estilo, son las tiendas de segunda mano. Ahora las hay en cada esquina, entonces sí que pienso que ha habido ahí una vuelta de tuerca. Muchas tiendas de ropa vintage, el Humana, si queremos decir alguna de las marcas, ¿no? Entonces sí que se puede conseguir ropa reciclada, incluso mercadillos de antigüedades, como puede ser el Rastro, que se sigue manteniendo en Madrid, pero es algo un poquito más aislado, no es tan típico. Lo de las tiendas de segunda mano sí que siento que es algo que ha empezado bastante más recientemente y sí que es una oportunidad de darle vida nueva a esa ropa, ¿no? Sí, ya sabes, esto son los vaivenes, ¿no? Estas especies de ciclos de eterno retorno de la historia, ¿no?
Claro, lógicamente, esa sociedad de pleno consumo en la que estamos metidos, pues también tiene de alguna manera que reciclar lo viejo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que, bueno, pues la economía de todos no es lo suficientemente boyante como para estar comprándose continuamente el último iPhone que ha salido. Entonces, la única vía que tienes de poder hacerlo es vender el antiguo que tienes y, por tanto, pues el negocio de segunda mano pues crece muchísimo, como no puede ser de otra manera. No solamente en tiendas físicas en Madrid, sino en los Wallapop de turno, ¿no? Un cambio de modelo de vida que lógicamente afecta a los habitantes de Madrid pues, como ciudad arquetípica y representativa de lo que es hoy pues, lo más, digamos, lo más moderno del mundo occidental, ¿no? Y otra cosa, papá, que se está yendo a lo macro, como decíamos antes. Ya no encuentras esa ferretería, esas tiendas específicas de cosas de casa, de decoración, de muebles. Ahora tienes un IKEA. Te tienes que ir a las afueras, aunque hay algunos locales pequeños en el centro, o el Leroy Merlin, para decirlo claramente, ¿no? Para cualquier cosa de ese tipo necesitamos ir a grandes locales que suelen estar situados en las afueras. Y esto también supongo que implica un cambio importante, ¿no? Claro, yo creo que, a ver, la sociedad que vivimos tiene una cosa que la define muchísimo, que es la falta de tiempo, ¿no? Todos estamos muy ocupados continuamente, entonces buscamos que cuando vamos a comprar algo, ese algo esté de alguna manera unificado en el sitio donde vamos a comprarlo, ¿verdad? Antes, pues a lo mejor las cosas de droguería las comprábamos en las droguerías, las cosas de carne en la carnicería, las cosas de fruta en la frutería. A lo mejor íbamos a un mercado y lo cohesionábamos todo. No, ahora todo eso intentamos meterlo en una gran superficie de manera que en un proceso rápido de compra lo tengamos todo a mano, ¿no? Porque no tenemos demasiado tiempo para hacerlo, ¿no? Y ese cambio, pues lógicamente también ha afectado muchísimo a Madrid, ¿no? Con todos los parques y centros comerciales que aglutinan todo ese conjunto de tiendas, ¿no? Y, lógicamente, pues las marcas internacionales, los grandes especialistas del retail, que son los franceses, pues han aprovechado para traernos sus marcas y meterlas ahí todas juntas en esos centros comerciales y atraernos hacia ellas, ¿no? También es cierto que hay un vaivén en eso, ¿no? Hay un pequeño comercio especializado que también está apareciendo mucho en el centro de la ciudad y, por tanto, en Madrid también, ¿no? Pero, claro, es un tema minoritario frente al gran consumo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo echo mucho de menos comprar un mueble y que esté montado, que me lo traigan a casa. Ahora con los del IKEA, pues tienes que pagar tu extra, pero casi todo es do it yourself, hazlo por ti mismo, ¿no? Y a mí esta parte me cuesta bastante por ciertas incapacidades, pero es verdad que antes se compraba más un mueble hecho y ahora es todo como por piezas. Y lo que sí que pienso todo el rato es la estandarización de los muebles. Vamos a casa, sobre todo de gente más joven, y tenemos todos los mismos muebles, o por lo menos un mismo tipo de mesa o de aparador, porque es todo igual. Es también un poco a lo que lleva esta globalización, ¿no? Sí, vamos, que tú ahora entras en el apartamento de un amigo, una amiga en Nueva York o en Londres, entras en el apartamento de un amigo, una amiga en Nueva York, perdón, en Madrid, y lo que te encuentras dentro de la casa es exactamente lo mismo. Son las mismas marcas a nivel de ropa, probablemente, las mismas marcas a nivel de mobiliario, las mismas marcas incluso a nivel de lo que estás comiendo en alimentación. Todo eso, desde luego, ha homogeneizado mucho Madrid. Eso que estaba yo diciendo antes, ¿no? De que se pierde personalidad y eso es muy malo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El mundo evoluciona en esa dirección y Madrid no podía quedar ajeno, ¿no?, a esa tendencia. Sí, lo que sí veo que se mantiene siempre son las cosas elementales, básicas. Un correos, aunque es cierto que se aplique para cosas diferentes, de momento parece que no va a desaparecer en cuanto al envío de ciertas cosas, ya no tanto una carta, como podía ser antes, ¿no? Un servicio de envío. Aunque tengamos las plataformas digitales, que ahí sí que van totalmente en contra de todo esto. Luego, un banco, el sector de seguridad, bomberos, comisarios, la parte más educativa, como puede ser un colegio, una academia, universidad, o la parte sanitaria, como hospitales, residencias, los centros de salud, ópticas, dentistas, farmacias, en fin, todo este tipo de cosas, sí que siento que, de momento, parece que no van a desaparecer porque son muy básicas. Aquí también podemos meter el sector de la parte más estética, una barbería, una peluquería, unas uñas, ¿no? Estos centros donde te atienden y vas a ponerte más guapa, más guapo, a ponerte tu pelito
con la última moda, como que esto también parece que no va a desaparecer de momento. Sí, a ver, es una maravilla que haya cosas que permanezcan, ¿no? Que por lo menos nos ayuden a fijarnos en el sitio donde estamos, ¿no? Aunque es cierto que hay todo esto que estás mencionando ahora, yo creo que hay otra cosa que implosiona totalmente sobre ello, ¿no? Que es el asunto del online, ¿no? Las compras. Fíjate lo que supone hoy el tema de comprar todo online, ¿no? El de ir a comprar cualquier producto de cualquier tipo de clase en sitios como Amazon, ¿no? Y que luego alguien te lo lleve a tu casa. De verdad es que hay muchas cosas que son monstruosas. Ojo, que yo las uso, ¿eh? No soy un tipo ajeno a la modernidad, que no se me confunda. Yo todo esto lo uso, muchas veces lamentablemente. Pero claro, al final tú estás, en lugar de comprar el tornillo que necesitas y que te lo den en la ferretería y que mantenga esa ferretería, lo pides a Amazon, que te lo lleva por el servicio de Prime, te lo entrega en tu casa, con lo cual el tornillo ha viajado por un montón de países del mundo, gastando un montón de gasolina, con un coste ecológico tremendo para el mundo. Pero ese es el mundo que tenemos, claro. Y eso implosiona en Madrid continuamente. Una de las cosas que hoy vemos en Madrid continuamente son a estos repartidores de las plataformas como Globo u otras parecidas, con la bicicleta y cargado una caja enorme con comida en la mochila para llevárselo a comer a la gente en su oficina o en su casa, porque tampoco guisamos ya. Y bueno, pues antes pues yo recuerdo que cuando yo era más joven íbamos a trabajar a la oficina y te llevabas en tu tarterita, ¿no? En tu cosa esta hermética, pues lo que ibas a comer ese día y comías ahí. No, ahora llamas a Globo, lo pides y hay un señor que cargado con ello en la espalda te lo lleva para que lo comas allí, ¿no? Con lo cual tú tampoco cocinas en tu casa. Más cambios, ¿no? Cualitativos y cuantitativos en el modo de vivir que evidentemente afectan a Madrid. En este caso, a lo que vemos en la calle, ese Madrid que vemos, es también el de los repartidores de comida rápida que te llevan a tu casa o a tu oficina eso que vas a comer en el día de hoy. De lo que sí pienso que tenemos que hablar sí o sí, papá, es del tema de los alquileres y las viviendas. No podemos saltarnos esto porque ahora mismo creo que es una preocupación, sobre todo para muchos jóvenes, el no poder permitirse un alquiler o ya ni hablemos de comprar un apartamento en el centro de Madrid. Cada vez conozco más gente fuera, en el ensanche, incluso en pueblos, porque no se pueden permitir el centro, está por las nubes. Supongo que influye mucho el turismo masivo, que también tiene cosas muy buenas, ojo, y las inversiones extranjeras, que esto es un tema que se está hablando mucho últimamente, porque Madrid de repente tiene mucho interés en este sentido, ¿no? Entonces hay mucha gente extranjera que está invirtiendo aquí. Es como si la ciudad se estuviera cosmopolitizando. Claro, no cabe duda de que es así. Yo creo que esto es algo que ya venimos comentando desde el inicio de esta segunda parte, ese proceso de internacionalización de Madrid, ¿no? Que aquí pues nos afecta enormemente, claro. Esto de la vivienda que mencionas es el gran problema, ¿no? Y yo creo que está suponiendo un cambio cualitativo importantísimo en el modo de vida de la ciudad, ¿no? Hoy ya no podemos permitirnos ni alquilar ni comprar casi en Madrid. Es algo que está fuera del alcance de la mayor parte de la población. Para comprar o para alquilar determinadas cosas de cierto nivel necesitamos tener un entorno económico privilegiado y lamentablemente no todo el mundo tiene ese entorno. Y eso hace que esté habiendo una emigración al contrario. Es decir, gente que antes se iba a Madrid porque las oportunidades laborales eran mayores, ahora se tiene que marchar fuera porque realmente no se lo permite. El teletrabajo contribuye a esto. Pues claro, en determinados segmentos de empresa, ¿no? Yo qué sé, las tecnológicas, las financieras, las consultoras, pues tú puedes trabajar desde tu casa y eso se ha fomentado mucho desde el COVID, sin duda, ¿no? Y por tanto, pues está posibilitando esta opción de que tú trabajes en una empresa cuya sede social está en Madrid, pero que tú puedes estar en Villa no sé cuántos de arriba. Y claro, como en Villa no sé cuántos de arriba todavía te puedes permitir alquilar o comprar algo, pues te terminas yendo allí. ¿Qué sucede? Que eso sí que supone un cambio cualitativo enorme en la ciudad, porque resulta que ya lo que vemos en la ciudad es solamente los ejecutivos de las empresas, los directivos, ciertas profesiones que sí se van a mover ahí, pero la gente se va afuera. Y vas a Madrid o bien a tener determinadas reuniones de trabajo o a cosas de ocio de las que solo puedes tener en Madrid, pero ya no vives en Madrid. Joder, es penoso ese cambio, es curioso, no sabemos en qué quedará, ya veremos un poco la evolución de todo esto en qué queda, pero de momento el punto en el que estamos es preocupante. Y aquí creo que también puedes aportar mucho, papá, en cuanto a esto, ya que tú has trabajado casi toda tu vida o toda tu vida en oficinas, respecto a lo que decías del COVID, del teletrabajo, hay muchos edificios de oficinas que se están transformando en viviendas.
como si no estuvieran funcionando, y me sorprende porque desde el COVID es cierto que se trabaja más online, pero yo no conozco a nadie que esté 100% en un formato online, dependiendo del tipo de trabajo. Me refiero, siempre hay unos días de oficina. Lo que sí veo es que se han cerrado muchos edificios de oficinas. Se mantiene, por supuesto, Plaza de Castilla o lugares típicos de negocios de toda la vida, pero sí que hay muchos otros que han cerrado. ¿Está afectando el post-COVID en todo esto, el trabajo online, o es que también sale muy caro pagar ese alquiler, esa luz de las oficinas, lo que sea? Y aquí, punto importante, el auge de los coworking. Cada vez hay más lugares de coworking donde la gente se junta, se toma su café, charla, comparte y, por supuesto, trabaja. Entonces, ¿cómo ves un poco todos estos cambios, papá? Sí, fíjate, Martín, es cierto que esto parece ir en contradicción con lo que yo estaba comentando antes, ¿no? Auge de la transformación en oficina en vivienda, cuando yo lo que estaba diciendo es que hay mucha gente que se va a vivir fuera de Madrid. Esto es también un ejemplo de esas múltiples tendencias, ¿no? Esas múltiples líneas que no siempre son únicas y a veces van en direcciones contrapuestas. Eso que dices efectivamente se está dando, ¿no? Y me gustaría fijar la atención un poco en lo último que has dicho, ¿no? Lo del coworking, ¿no? Joder, ¿cuántas cosas nuevas hay en Madrid? Estaba hablando antes de los repartidores de comida rápida con su bicicleta y tal, que ahora están ahí en el ecosistema de tráfico de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, estos locales nuevos, ¿no? Locales de coworking, panaderías de lujo, gourmet, es decir, cosas que no existían antes. Algunas de ellas están muy bien y otras, pues, en muchas ocasiones no dejan de ser un poco ridículas, pero bueno, representan este cambio de la ciudad. Esto que dices de que efectivamente yo he estado, pues, toda mi vida profesional trabajando en entornos de tecnología, consultoría y trabajando pues el típico edificio de oficinas o bueno, de trabajo de esta característica, que hoy ese sí que está muy afectado por el teletrabajo. Y quizá eso responda, ¿no?, a la cuestión esta que dices, de que pues muchas oficinas, sobre todo de pequeñas empresas, porque las grandes probablemente no tanto, pero las pequeñas, pues si ya no necesitan el local de oficina, se convierte en una vivienda, en tanto que hay esa escasez de vivienda, porque fíjate también, Martín, yo creo que es interesante que remarquemos que a pesar de esas subidas enormes de precios, todo esto se da porque hay una escasísima oferta de vivienda libre en Madrid, o al menos eso es lo que nos dicen continuamente, ¿no? Que si hubiera más oferta, probablemente tendríamos mejores precios. No se construye o se construye muy poco. Baja el nivel de viviendas que se ofrecen en alquiler. Joder, es complejo todo esto, ¿verdad? A veces este tipo de tendencias te entristecen, ¿no? Porque ves cómo se va perdiendo tu época. Y fijaos que yo no soy una de esas personas adoradoras del pasado, ni mucho menos. A mí me gusta el presente y Madrid me encanta, incluso el Madrid actual, ¿eh? A lo mejor me gustaba más el mío de los años 80, 90, pero el actual también me encanta. Pues esto me lleva a otro tema que conoces perfectamente, papá, el sector tecnológico. Y aquí quiero hablar de algo que también se mezcla un poco con la nostalgia. Yo recuerdo cuando tú decías que ibas a comprar vinilos a tiendas de música. Ahora, pues uno se va a la FNAC. Supongo que será lo más cercano, ¿no? Si quieres comprar libros, cada vez hay menos librerías. Tienes la Casa del Libro, en fin, grandes superficies, pero esos pequeños comercios también están cerrando. Vamos de nuevo al concepto de lo macro. ¿Qué está pasando con las librerías? ¿Qué pasa con las tiendas de música? Ya ni te cuento qué está sucediendo con teatros, con óperas, con cines. El cine claramente tiene las plataformas digitales. La ópera y el teatro supongo que también se pueden llevar ahí, pero no es lo mismo, no es la misma experiencia. Y pienso que hay gente súper joven que directamente habrá ido un par de veces al cine o casi nunca, o a lo mejor el teatro ni lo ha pisado, y me da mucha pena porque es una experiencia completamente diferente a verlo desde casa. Con la música, pues sí, tienes Spotify, lo tienes todo en tu ordenador, lo tenemos todo metido en un móvil. Pero esas tiendas también donde tú buscabas, donde tú hacías casi coleccionismo, están desapareciendo, ¿no?
Sí, yo aquí en esto haré una doble visión, no una doble cuestión. No, por un lado, la sensación esa de nostalgia y hilo con lo que estás diciendo, Martín, del tema de los discos, ¿no? Yo recuerdo, pues en mi juventud, ir a Discoplay, en los sótanos de la Gran Vía, ir a la Metralleta, ir a la tienda de Tony Martin con el sillón aquel de barbero y estar ahí mirando entre los vinilos horas, ¿no? Hasta que encontrabas lo que realmente buscabas. Claro, todo eso sí que forma parte de la nostalgia y de eso que echas de menos, porque ahora, claro, la verdad es que buscar en Spotify es una porquería, obviamente, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero claro, fíjate, respecto a lo que dices de la desaparición de otro tipo de locales, cines, etcétera, yo ahí no soy tan pesimista. Es cierto que eso ha cambiado mucho y hay muchos menos cines que había, ¿no? Pero en cambio Madrid sí que, por ejemplo, en el tema teatral, yo creo que hoy tienen más teatros que en mi época y tienen más atractivo hacia el teatro que en mi época. Y por otro lado, en el tema este de los grandes musicales y este tipo de cosas, yo creo que ha sabido construirse ahí algo espectacular, ¿no? Yo conozco a muchísima gente de fuera de Madrid, de donde yo vivo ahora, por ejemplo, en Andalucía, que va a Madrid específicamente a ver un musical. Eso en mi época yo creo que no sucedía, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Eso es muy positivo, creo yo, ¿no? Ese polo de atracción en el que se ha convertido Madrid para ciertas cosas, bueno, pues es interesante. Cambian cosas, a lo mejor algunas de las que han desaparecido nos fastidia que hayan desaparecido, pero en cambio aparecen otras que son muy interesantes. Sí, claramente, pues al final está yendo todo al formato online y a mí personalmente me da mucha pena, por ejemplo, los videoclubs. Qué grandes momentos nos han dado cuando uno podía elegir y podía descubrir películas en ellos y no en un catálogo de internet. A mí eso, por ejemplo, me encantaba, esa experiencia, ¿no? Luego también las tiendas de fotografía ya casi no quedan. Quieres hacerte unas fotos de carné y no tienes ni un fotomatón. Tienes que hacerlas en sitios más especializados, ¿no? Pero lugares de revelado, donde tú llevabas tus fotos, yo recuerdo que tenías muchas fotos, papá, también reveladas. Esto cada vez se encuentra menos. Ya no tenemos un álbum en casa. Lo que tenemos es el álbum del móvil, con las fotografías, ¿no? Pero me parece un concepto muy bonito el que había también de reunirse, el de ver las fotos, el de abrir ese álbum. Bueno, son cosas que supongo que van cambiando, igual que, por ejemplo, las papelerías. Antes yo las veía en cada esquina y ahora como tengas que fotoescanear algo, imprimir algo, es dificilísimo. Y además la gente no suele tener una impresora o una fotocopiadora en casa, ¿no? Y todavía hay muchos sitios que te lo piden, aunque es cierto que ya casi todo es enviar un archivo PDF a través de un mail y listo, ¿no? Pero este tipo de tiendas han pasado a mejor vida, yo pienso, cada vez las veo menos. Y bueno, lo que sí que va completamente en contra a todo esto, pues son las tiendas de telefonía, esa gran tienda de Apple de Sol. Claro, los teléfonos son la solución ahora para todo, porque contienen todo esto que estamos hablando, que está desapareciendo. Entonces ahora está todo en los móviles. Y otra cosa que he hecho mucho, mucho de menos, sigue habiéndolo, pero también siento que se va a ir yendo al garete, son los kioscos, la prensa, las revistas, ese olor del papel, ¿no? Pues sí, ahora lo tienes todo también en diarios digitales y online, pero bueno, para mí no es lo mismo. Por ejemplo, esta cosa de comprar por fascículos, de coleccionar, también se ha perdido mucho. ¿Cómo ves todo esto, papá? Uf, qué difícil. Es que, claro, a ver, efectivamente, yo por un lado siento esa nostalgia total de todo esto, como no puede ser de otra manera, ¿no? A veces esa nostalgia no sabes si es porque fuera mejor aquello o porque tú eras más joven y lo vivían mejor. Eso no se sabe del todo, ¿no? A ver, la masividad digital ha impactado tremendamente en todo esto, en todo lo que has mencionado, ¿no? Pues hoy en ese teléfono móvil, en ese pequeño aparato que tenemos en el bolsillo, esa es nuestra ventana al mundo. Y ahí lo tenemos todo. Ahí tenemos toda la música que podemos consumir, todos los vídeos que podemos consumir, toda la prensa que podemos consumir y evidentemente eso es una bomba que se ha tirado sobre el consumo real, ¿no? Se ha virtualizado la realidad, hoy vivimos una realidad virtual. Eso tiene una serie de consecuencias complejas, ¿no? Y desde luego en las ciudades pues también impacta muchísimo, porque hay un cambio radical, es decir, todos aquellos negocios que han pasado por la digitalización, pues lógicamente han ido desapareciendo, sea los relativos a la fotografía, a la música, a la prensa, todo eso ha pasado hoy a otro segmento de negocio, ¿no?
incluso tendría, digamos, muchas connotaciones a nivel empresarial y de organización económica de la realidad. Hoy tenemos macro enormes empresas, pues fijaos en una Apple, en una Amazon, yo qué sé, en una Microsoft, que son realmente las enormes empresas internacionales, estadounidenses o chinas en su mayor parte, que nos proporcionan todos estos servicios, ¿no? Cuanto antes, pues era algo mucho más segmentado, mucho más individual y por tanto, no quiero emplear el término en un mal sentido, pero bueno, mucho más democrático, mucho más popular, ¿no? Pero claro, por otro lado, las enormes ventajas que nos da ese acceso ultra rápido a todo también hay que valorarlas. En fin, complejo, paradojas y contradicciones del mundo a las que Madrid, desde luego, no va a quedar ajena, ¿no? Pues sí, y aquí quiero rescatar también los famosos puestos de lotería o de la 11. Esto no desaparece. Esto nos dice que a la gente le sigue gustando mucho jugar, ojito. Estaba pensando en todo esto y de repente me ha venido que efectivamente ese tipo de puestos siguen estando. Y lo que también sigue estando y veo muchísimo son inmobiliarias. Yo pensaba que con Idealista o plataformas de ese estilo se iban a ir perdiendo también, pero cada vez más. De hecho, al contrario. Por ejemplo, antiguas agencias de viajes, que también ya la gente los contrata por internet. He visto muchas en mi barrio convertidas en inmobiliarias. Esto parece que no cambia tanto, ¿no? Pues sí, no deja de ser curioso, sobre todo lo que mencionas de las inmobiliarias, ¿no? Cuando hoy casi todo el mundo pues lo que mira son portales, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Hace muy poco, precisamente, me llaman insistentemente de mi antiguo barrio en Madrid, de una agencia inmobiliaria de allí, para intentar que venda mi casa de Madrid. Y, joder, yo es que quiero volver a Madrid en algún momento y no quiero vender mi casa. Y le monté un pollo al pobre chaval que me llamó porque estaba ya cansado de que me llamaran. Entonces, bueno, menciono esto solo como anécdota de algo que es curioso, ¿no? Y es que sí que ese negocio de las inmobiliarias continúa a pesar del auge del online, ¿no? O sea que eso es así. Y también es de agradecer, creo yo, una de esas cosas que mencionas, que haya cosas inmutables, ¿no? Y que a veces tienen que ver con la cosa más insondable del alma humana. Por ejemplo, lo de la afición al juego, ¿no? Que siga estando allí el vendedor de los cupones de la 11, que siga estando la administración de lotería de Doña Manolita. Bueno, ojalá nos dure muchos años, porque la realidad es que también lo digital en eso puede impactar tremendamente, ¿no? Así que, bueno, recemos porque algunas cosas se conserven para que nos ayuden a fijar la realidad, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando todo esto, que si no nos enrollamos de nuevo, ¿piensas que Madrid va a ser, por ejemplo, aunque pueda sonar exagerado, un nuevo Nueva York, un nuevo Londres, incluso ciudades como Málaga o Barcelona, que ya está bastante en ese proceso de antes, van a ir evolucionando hacia esa cosa cosmopolita? Y esto es positivo, negativo, aunque ya sabemos que siempre hay una escala de grises, pero ¿cómo sientes tú o tu generación todo este cambio? Y si piensas que Madrid ha perdido un poco ese sello, esa identidad, papá. Ya no hablo solo del sello tradicional madrileño tipo el Chotis, el San Isidro, el Cuplé, los chulapos, las chulapas. No, te hablo más de ese Madrid que hemos estado comentando, también a un nivel profundo. ¿Crees que se está perdiendo, que está perdiendo ese sello? ¿Crees que es buena esta cosmopolitización, que evolucionamos hacia un concepto tipo Nueva York? Sí, yo creo que, a ver, que esa tendencia es imparable, ¿no? A ver, para mí Madrid es la mejor ciudad del mundo y por tanto la voy a valorar siempre desde esa perspectiva. Y que se vaya a convertir en una nueva Londres, en una nueva París, en una nueva Nueva York, es que ya lo es. Ya lo es. Madrid es hoy una ciudad destino turístico internacional a todas luces. Es decir, ha crecido muchísimo en ese sentido y por tanto atrae, porque la oferta que tiene a nivel cultural, a nivel gastronómico, a muchos niveles es enorme para ese turismo que hoy se mueve a todos los lugares del mundo, ¿no? Pero claro, pérdida de identidad. Sí, ciertamente todo esto te lleva a una cierta pérdida de identidad. Ahora bien, ahí me gustaría remarcar algo muy importante. Madrid es una ciudad abierta y eso es muy importante. La gente de Madrid es emprendedora, tolerante, dinámica, abierta y eso quienes ya hemos vivido en Madrid y en otras ciudades, en algunos momentos del mundo, en otros momentos de España, lo valoramos muchísimo porque a mí me encanta cómo es la gente de Madrid, en general. Hay de todo, por supuesto. Oye, y unos estarán más cerca de gente que opine determinadas cosas pues, social o políticamente, otros estarán más cerca de otros, pero en general esa apertura hacia lo de fuera que existe en Madrid es
magnífica y existe, creo, en un nivel mucho más alto que en otras ciudades de España y del mundo. Y yo he vivido en varias. Y por tanto yo creo que eso Madrid lo va a conservar. Yo no soy del Madrid del chotis ni de todo eso, soy más del Madrid de la movida, de los años 80, de los años 70, de los años 90, del Madrid de la transición. Y ese Madrid yo todavía lo sigo viendo a pesar de todo. Muy bien, papá, pues me ha encantado compartir esta charla contigo. Vamos a ir cerrando. Y bueno, continuamos con nuestro podcast y con siguientes entregas. Pues hasta la próxima y encantados de estar aquí soltándoos el rollo de lo que uno piensa. Adiós. Hasta luego. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.